Crónicas de la Rana Libertadora, tomo 1, Encrucijada de Cuervos. Capítulo 16, La cerca de Allende. Epígrafe. Los espantapájaros que vigilaban los campos lonerianos eran temidos no sólo porque se elaboraban con cráneos de ejecutados, ropas de prisioneros y cabellos de niñas rotas, sino porque quien los miraba una vez, los vería de nuevo. Válgame la vendehuevos que se cayó por asomarse, se dijo Merium, atisbando por el borde de una piedra al final de las breñas, donde las rocas arbustadas terminaban desgranándose en los llanos del reino loneriano, los valles del tirano. Más allá de una cerca oxidada, amanecía. Volvió a ocultarse detrás de la piedra, temblando por el riguroso frío del alba y jadeando por la distante visión que le había parecido de un espantapájaros que, entre los espacios de los alambres espinosos y los postes runados, asemejaban a un niño crucificado entre trapos y paja. Miró a la derecha, al este. El sol aún no se desembarazaba de la bruma empantanada en el horizonte, pero los cielos ya festejaban el día en gran azul. Si la primera luz del alba no confundía la brujería del espantapájaro vigilante y la daga élfica no le protegía de su escrutinio, no habría nada más que hacer. La patrulla de caballeros del tirano lo capturaría antes de que lograra alcanzar las márgenes del río Odredarim. Suspiró por no tener con quién hablar. ¿Orinaba de una vez o se rasuraba los pies primero? Pero, en lugar de esos dos imperativos, se descolgó el odre medio vacío y otra vez lo sopesó con la mano, ponderando los días que le quedaban de agua. Habíase descendido de los ásperos recodos de las colinas de los enanos para atisbar los valles del tirano. Sin embargo, tan cerca de la ciudad de Pino Seco las fronteras de Lonerhain se hallaban triplemente fortalecidas. Primero, con el paso del camino real, que se decía, el archimago Oribus controlaba desde la capital. Segundo, por las murallas de negras torres a todo trecho. Y tercero, por los batallones marchantes de los caballeros de la corona, los capellanes de Kenefec de la Mar y los magos de guerra de la Hermandad Bermellón. Asalto de mata, comiendo gusanos y raíces del alba al ocaso, bordeó las peñas hacia el norte hasta el final de las colinas Bouglamo y el inicio de los llanos de Stadiram, cuyas fronteras habían sido recientemente reconquistadas a los enanos del Bamcart. Aún no se encontraban bastionadas en toda su potencia, salvo por las cercas runadas y los espantapájaros de brujería. Esa región, los enanos tampoco la tenían en mucha estima y cuidado, y simplemente ya no la consideraban su territorio desde hace años. Pero la corona había tardado en darse cuenta, prudente, ante el único adversario de la península Tulem que le había logrado un empate. El Mordin se rascó los contornos de la herida descalabrada, casi disfrutando del dolor de la hinchazón, a medias comezón, y espantó a la mosca que le venía rondando la sangre seca. Mejor orinar cuando aún tenía con qué, antes de tener que guardar sus jugos para sobrevivir a la sed cuando se le vaciara el odre. Una nube se entrometió en el horizonte contagiándose de ámbar y bloqueándole a Merium su vigilancia de la exacta salida del sol. Así que, en lugar de orinar, el Mordin, aturdido por la súbita emergencia, desenvainó la daga élfica para rasurarse los rizos del empeine de los grandes pies callosos. Su plan era más o menos una barra basada. Obviamente, sin Bertram no se trataba de rescatar a Gutlaf, e incluso con Kaelende de por medio habría sido un desperdicio de recursos tan iluso, resultando con lo inexpugnable de los calabozos del tirano y lo vigilados que estarían tan principales prisioneros. Se trataba, en cambio, de hacerlo matar prontamente
para ahorrarle torturas y suplicios. Para ello necesitaba llegar a la capital de Lonerein y ver si alguno de los agentes del capitán de cofrades en la ciudad, Brahlamir, podría hacerle llegar la muerte pronta al prisionero. Claro que primero había que lograr alcanzar la capital, y ese era de momento todo el esfuerzo de Merino. Según los mapas, de las breñas norteñas de las colinas de los enanos al gran río Odredarim, había 100 kilómetros constituidos por el valle de Stadium, que esperaba cruzar de algún modo encubierto en 3 días, antes de que su odre se agotara. Luego, a modo de rana o nutria, atado a un tronco o a salto de mata entre los hierbajos que esperaba encontrar a la vera del río, seguiría el curso hacia sus fuentes, adentrándose en el reino hasta la ciudad de Lonerein, que las aguas del Odredarim cruzaba por en medio. Ya rasurados al ras sus pies, sacudió los vellos dorados a las hormigas entre las piedras, enfundó de nuevo y se ajustó la vaina al cinturón por debajo de los pantalones, echándose los despojos de la túnica por encima para ocultar la empuñadura, como había hecho desde pequeño cada vez que descendía a las villas. Quería hacerse pasar por un niño gordo, practicando su mejor cara de tonto, para que lo tomaran por algún camarero o sirviente de un abad. Aunque en las provincias lonerianas era cotidiana la servidumbre de esclavos no humanos, especialmente de moda los trasgos en los últimos años, en los valles circundantes a la capital solo los esclavos humanos estaban autorizados a trabajar en los feudos de la corona. Y como los siervos lonerianos nacían y morían, sin saber ni imaginar del universo cosa alguna más allá de sus amos y sus manos, esperaba Merium que sus grandes pies pudieran ser tenidos como una simple deformidad, en tanto era menos probable que alguno de los grandes señores pusiera atención en un común, considerados menos que muebles, y que descubriera su mordidez. La nube se dispersó. El calor le caldeó una bofetada de alarma. El sol ya había salido y no había tenido tiempo de orinar. A la cerca. Se arrastró hasta la valla, evitando los postes runados, tratando de no mirar al espantapájaro, esperando que con ello pudiera pasar desapercibido. Lentamente, como una lagartija fría, salió de las últimas piedras de la breña a la sombra de los alambres retorcidos, trenzados con trozos de hierro afilado, como inmensos aserrines oxidados. Atrás de él, las piedras, las breñas, las colinas, las montañas. Habían pasado más de 30 años desde los 6 que él recordara, y desde entonces había aprendido a odiar al tirano, envuelta su vida entera en conspiraciones contra la corona loneriana, pero siempre desde las fronteras boscosas, eh, fuera de las colinas evanescentes o en las colinas Bouglamo de los enanos, atrás, atadas. Los correteos del condado de Wenlis apenas contaban, porque siendo una provincia fronteriza, las cosas no eran como debían para la corona. Tampoco contaba la ciudad de Pinoseco, con sus tantas y muchas excepciones. Apenas podía creer, pues, que finalmente lo esperaban los famosos valles lonerianos. Por debajo de la cerca, por supuesto. Se acostó para no ver al espantapájaros ominoso, sintiendo su presencia como un largo gusano húmedo enrollado sobre su oreja. Un caracol trazaba lentamente en plata incompletas espirales sobre uno de los hierros retorcidos. Olía la hierba cantante de rocío. A lo lejos, una perdiz honraba la mañana. Así que también había vida en los valles de los hombres. Pues vaya. Tenía la sensación de que toda su vida
había sido un hilo deshebrado que, si acaso comenzara bajo la colina, terminaba inexorablemente allí, bajo la cerca, como si no hubiera tenido jamás otra opción que desenfundar en ese lugar con cautela para acabar. Trazó con la hoja de plata la runa del hada y del dragón para pedir la protección de sus dioses y los de sus padres. Madliorf, dragón de hiedra, y Vraelwyn, reina de las hadas, y apuñaló entonces el pasto crujiente, para quitarlo con la otra mano y aflojar la tierra, apartándola con los grandes pies sin levantarse, apretando los labios para tolerar los tirones de dolor de las costuras del pecho. Al trino de los gorriones sobre el poste más cercano y el asfixiante silencio de los espantapájaros, serpenteó bajo la cerca, frotándose al aroma de la tierra abierta, pariéndose enterrado, naciendo a los valles lonerianos del tirano, como si jamás hubiera tenido otra opción. Vaya con las distancias en los valles, pensó azorado el Mordin, asustado casi hasta la náusea, por el horizonte abierto hacia todos lados, desamparado el pasto hasta los cielos. No se había atrevido a levantarse hasta no dejar al espantapájaros atrás, arrastrándose desde la cerca, orinando de lado en el suelo. Pero por más que reptaba y reptaba entre la hierba húmeda, la torcida sombra crucificada no dejaba de estar allí, empequeñeciéndose muy lentamente. Cuando logró quedar atrás como una mota de negrura, las puntadas del pecho le volvieron a sangrar a Miriam y, todo empapado de rocío, no se atrevió a ponerse de pie. No, hasta que desapareció el espantapájaros en el horizonte por completo. Pero la mota no quería desaparecer en el atrás. ¿Era aquello cosa de brujería? ¿O la naturaleza cruel de las distancias de los valles? Como oriundo de los bosques, el Mordin estaba acostumbrado a los recodos y a los escondrijos de la vida diaria, que habían sido desde los orígenes de su pequeña especie su gran defensa contra las bestias y criaturas portentosas de los bosques de la antigüedad, ogros, arañas de encrucijada, orcos, brujas, trolls o lobos cavernarios. En el bosque, las distancias eran el aquí y ahora de ramas, ranas, rocas, ruinas musgosas y las pendientes inmediatas de lomas y de zanjas. Y aunque desde lo alto de un otero se pudiera atisbar lo amplio del mosaico de las colinas y texturas de vivos grises azulados, cuando se volvía de nuevo a la maleza para recorrerlas, los pies dibujaban los mapas un instante a la vez, un trecho de la vereda del verde presente. En los valles, en cambio, todos los atisbos parecían esperas o previsiones. Cuando finalmente el espantapájaro se confundió entre los hierbajos más altos y resecos, al fin se atrevió Merium Daviron a erguirse con cautela y arriesgar un sorbillo de nada al odre antes de remontar al norte. Tan fácil de seguir, con el sol tronando sus trinos a la derecha matutina. Pero cuando el sol fue rodando por sobre su cabeza al hombro del hombre izquierdo, del hombro derecho al hombro izquierdo, la extrañeza de las distancias abiertas de las praderas pasó de sorprenderlo a angustiarlo. Las colinas Rouglamo parecían haberlo seguido y detrás de él estaban tan pardas y nítidas como al principio, con la serranía crujiendo luego las estribaciones de las montañas Escamotran, bajo las que vivían los enanos del Bancard, y sobre la que habitaban tremendos nubarrones de negros retumbos
y blancas tempestades. Así que, entre más y más, se adentraba en la pradera y se alejaba de la cordillera en la que había rondado toda su vida, menos sentía que avanzaba. Nunca había querido alejarse tanto de sus riscos y breñas, y ahora que lo intentaba, las montañas parecían no dejarlo, poseerlo. Y eso no fue lo peor. Comenzó a sentir que se ahogaba en el aire tan abierto. Y eso que olía a buena hierba. Al principio pensó que aquella inquietud era su instinto advirtiéndole de algún mal por venir. Así que, vislumbrando a lo lejos un matojo de altas cañas, corrió a toda pata hasta auparse escasamente entre ellas, con la mano temblando en la empuñadura de la daga. Pero el horizonte no le ocultaba nada. Y, después de resoplar un poco, descubrió que las aves seguían su vuelo y chismorreo sin olvidar los porvenires de la primavera. Por lo que terminó cayendo en cuenta que tampoco se trataba de una bestia cazadora, o de magia, o de brujería en su entorno. Incluso la empuñadura élfica parecía dormir, fría. Tardó en retomar la ruta. Su aliento no volvía, como si siguiera corriendo. Jadeaba asustado y se descubrió torcido por dentro. De niño, en el bosque, aprendió a temer a los depredadores y, al poco, al servicio de la cofradía, al tirano, el gran depredador de la historia de la península Tulem. En ambos casos, los Mordin sobrevivieron desde tiempos inmemoriales, ocultándose en los rincones gracias a su pequeña talla y pie sigiloso. Era en las llanuras donde no había ocultamiento de la sombra del sol, las águilas del cielo, los lobos del campo o los soldados de tierra. Sin embargo, aun cuando terminó encontrando tan solo en sí mismo la fuente de su temblorina y del sudor pegajoso por debajo de la piel, no por ello dejó de sentirse perdido y oprimido por el amplio cielo sin ramas, sin riscos, y los extensos llanos sin rocas ni arbustos. Incluso en la ciudad de Pino Seco había callejón y arrabal donde andar. Y, no pudiendo reponer el aliento, quedóse allí, mondado por lo ridículo de su estado, sintiendo que la daga le pesaba, enfriaba y calaba las costillas con la guarnición de la empuñadura, como si aquella demora y sus razones huecas le resultaran pesarosas a la daga élfica. Pero, aún así, siguió temblando sin lograr parearse, sin marearse, volviendo las 3 veces que intentó levantarse a encoger en el breve cañaveral, que apenas merecía ese nombre, pese a que, en todas las ocasiones, la puntera de plata de la vaina bajo sus pantalones pellizcaba el muslo sobre la rodilla, como hastiada del ablandar de su talante. A la tarde, al fin, pudo recobrar el paso cuando el sol, alargando las sombras de los juncos, vibró en dorado silencio los campos, y el viento del crepúsculo barrió las voces viejas de los pastos, que, avivados en su olear seco y verde, le terminaron por devolver la fuerza de las manos. Así que, ya perdido el tiempo de la jornada y ya oliendo la noche por venir, decidió avanzar un poco más para hallar mejor matojo, donde al menos cupiera entero encogido y poder darse el muy largo descanso que con mucho sintió querer, pero que con muy poco merecía. Ya con ese consuelo, logró al salir del manojo de pastos y encorvado y tambalearte, corretrear un trecho de aquí a allá y no muy al norte, hasta que las olas del campo al viento se enseñorearon en los últimos bermejos. Y al volverse a la carrera
para regresar a su mechón de pastos, tropezó en un cuenco, no mayor que un escudo y no menos hondo que una olla. Pero, dando aquello por todo lo que merecía, se tiró en el suelo desparramándose lo que pudo, para así, adherido, haciendo del agujero su concha de tortuga, pasar la noche. Y, de cara al cielo, con solo ese poco de pasto como umbral en torno al cuenco, era como estar colgado cabeza abajo hacia el abismo azul. Cerró los ojos aterrado y pronto se durmió. Encrucijada de Cuervos, tomo uno de las crónicas de la Rana Libertad.